Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de rozamiento, ¿sí? Para repasar un poco la parte teórica, tenemos... supongamos un caso donde tenemos un cuerpo apoyado al suelo y bueno, yo lo empujo con una fuerza F, ¿no? Esto puede ser una especie de esquema, no es un diagrama de cuerpo libre, es un esquema de la situación. Cuerpo apoyado en una superficie que tiene rozamiento y alguien o yo lo empujo con una fuerza F, ¿sí? Hacia la derecha. Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer es imaginarnos la situación. Vamos a decir, bueno, ese cuerpo, yo lo empujo hacia la derecha y bueno, va a haber una fuerza de rozamiento oponiéndose a ese movimiento, ¿no? Porque, bueno, eso es justamente lo que hace la fuerza de rozamiento. Se opone al movimiento y disipa energía, pero eso es tema del otro bloque de la materia. Por lo tanto, bueno, tengo que ver si la fuerza que yo hago es suficiente para mover al bloque, ¿no? Dado que hay rozamiento. ¿Y eso qué significa? Y bueno, que el rozamiento puede ser estático o dinámico, es decir, puede haber un rozamiento, aunque yo le esté haciendo una fuerza F, hay un rozamiento aplicado, porque si yo estoy empujando un cuerpo, ¿no? Y no se mueve, y yo le estoy haciendo una fuerza, bueno, hay una fuerza de rozamiento, ¿sí? Que se opone a la fuerza que yo estoy haciendo, solo que es estática, porque el cuerpo no se está moviendo. Si el cuerpo se mueve, yo lo empujo y se mueve, bueno, no significa que no haya fuerza de rozamiento tampoco. Significa que hay una fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Y bueno, de acuerdo a la situación estática o dinámica, voy a tener una fuerza de rozamiento u otra, ¿sí? Entonces, el rozamiento puede ser estático o puede ser dinámico. ¿Qué formas tiene uno u otro? Bueno, la fuerza de rozamiento dinámica, como vieron, tiene el coeficiente dinámico o cinético por la normal, ¿sí? Esa es la forma de calcularlo. Y el estático, la fuerza de rozamiento estática, puede ser igual o más chica que el coeficiente estático por la normal, ¿sí? La normal es, bueno, lo que ya conocemos, es la reacción, o sea, la interacción entre el cuerpo y el suelo, porque si no pasa de largo, se va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y el coeficiente es, bueno, justamente es un coeficiente que me habla sobre la naturaleza de las superficies que están en fricción, en contacto. La rugosidad de ambas, el material, bueno, un montón de cosas están metidas ahí en el medio. La cuestión es que es adimensional, o sea, no tiene unidades y tiene un valor que nos pueden llegar a darlo en el enunciado como dato o nos pueden pedir que lo calculemos, ¿sí? Ahora, sigamos con el ejercicio. Ya nos imaginamos la situación. Proponemos nuestro sistema de referencia, vamos a proponerlo así, positivo hacia la derecha y hacia arriba. Vamos a definir nuestro sistema como esa caja y vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. Tendríamos la caja y qué fuerzas estarían aplicadas. Tendríamos la fuerza F que estoy haciendo yo, cuyo par de interacción va a estar en la persona que lo esté haciendo. Vamos a tener un peso, como siempre, y vamos a tener una normal, ya que está apoyado al suelo. A su vez, imaginándonos la situación, si el que lo empuja, lo está empujando hacia la derecha, si hay una fuerza hacia la derecha, siempre la fuerza de rozamiento se opone al posible movimiento. Entonces, la fuerza de rozamiento va a estar apuntando hacia atrás. Por ahora no digo si es dinámica o estática, simplemente la llamo fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Dónde está el par de interacción de la normal? Siempre en el suelo, ¿sí? El par de interacción del peso en el centro de la Tierra. Y el par de interacción de la fuerza de rozamiento también en el suelo. ¿Por qué? Porque el rozamiento es una interacción entre la superficie de contacto con el
cuerpo que está apoyado, ¿no? Entre este cuerpo y el suelo. Perfecto, tenemos todas las fuerzas. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas. Decimos, en la vertical, en I, tenemos la normal apuntando positivamente y el peso apuntando negativamente. Normal menos peso igual a masa por aceleración en I. Como no hay ninguna fuerza, no hay nada que pueda hacer que nuestro cuerpo se levante sobre el suelo, va a permanecer ahí quieto, entonces es igual a 0. Y la normal decimos que es igual al peso, es decir, es igual a mg, ¿sí? Supongamos que en esta situación tenemos una masa de 1 kilogramo y la fuerza esta es de 10 newtons, ¿sí? Vamos a ir poniéndole datos. Entonces en ese caso nos queda una masa de 1 kilogramo por una gravedad, una aceleración de la gravedad de 10 metros sobre segundo cuadrado. Eso me da una normal igual a 1 por 10, 10 newtons. ¿Sí? De vuelta, ojo, esto es un poco desafortunado, el tema de que la normal y la unidad de newtons tengan la misma simbología. Pueden diferenciarlo, sí o no, pero eso depende cómo ustedes lo puedan llevar, si se confunden o no. Si se confunden, a la normal le pueden poner un simbolito o algo abajo para diferenciarlo de la unidad de newton. Bien, eso en la vertical. ¿Qué pasa en la horizontal? En X tenemos la fuerza F apuntando positivamente y la fuerza de rozamiento apuntando negativamente en sentido contrario. Fuerza F menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración, ¿sí? Y bueno, lo dejo así planteado, ¿está bien? A la ecuación de movimiento, la ecuación dinámica en X. Una de las dudas que vamos a tener siempre, hasta que no hagamos las cuentas no nos vamos a sacar la duda, es que si el cuerpo está quieto o está moviéndose, ¿sí? Recuerden que por más que yo haga una fuerza, una dada fuerza, de acuerdo al coeficiente de rozamiento y a la normal, yo puedo estar en el caso estático o el caso dinámico. El cuerpo se está moviendo o puede estar quieto. Y en ese caso la fuerza de rozamiento la vamos a calcular con el coeficiente dinámico o vamos a determinar cuál es el valor máximo que puede tener en el caso estático, ¿sí? Bien. Vamos a resolver este problema con los datos que tenemos. Después vamos a ver las distintas opciones que podemos llegar a encontrarnos. Vamos a suponer que como coeficiente estático le vamos a colocar 0,3, ¿sí? Y como coeficiente dinámico le vamos a colocar 0,2. Después vamos a ver por qué siempre el coeficiente dinámico es más bajo que el estático, ¿sí? Siempre nos tiene que tocar de esa manera. Con esos datos yo puedo tomar, por ejemplo, esta ecuación, ¿sí? Y puedo hacer una suposición. Yo puedo decir lo siguiente. Supongo caso estático. Si yo supongo caso estático, entonces tengo que decir, bueno, la fuerza F, vamos a ir reemplazando datos, vale 10 newtons, ¿sí? Entonces tenemos fuerza F 10 newtons, menos fuerza de rozamiento, por ahora la dejo expresada así, igual a masa por aceleración. Masa es 1 kilogramo, bueno, vamos directamente a decir que si es el caso estático, la aceleración vale 0, eso se va y me queda esto igualado a 0, es decir, 10 newtons igual a la fuerza de rozamiento. Ok, ¿es eso posible? ¿Sí? Acá yo estoy suponiendo, tengo que comprobar esa suposición, si es verdadera o falsa. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que tiene que pasar es que la fuerza de rozamiento estática tenga que ser menor o igual a este valor. Este valor está dentro de ese rango, es decir, ¿es menor o igual a esto? Bueno, calculemos esto primero, ¿sí? Decimos 10 newtons, digamos, la fuerza de rozamiento estática tiene que ser menor o igual a el coeficiente estático, que vale 0,3, por la normal, que vale 10 newtons. 10 newtons.
Entonces, fuerza de rozamiento estática es menor o igual a 0,3 por 10, que sería 3,3 periódico. Vamos a redondearlo a 3,3 newtons. ¿Sucede esto? Bueno, claramente no. La fuerza de rozamiento estática no es menor o igual a 3,3 newtons. Es mayor a eso. Me dio 10 newtons acá, ¿sí? Entonces, esta suposición, esta condición no se cumple, ¿sí? Decimos que 10 newtons es mayor a 3,3 newtons. Entonces, el caso estático es falso. No estamos en el caso estático, porque suponiendo el caso estático, a mí me dio que la fuerza de rozamiento tendría que valer 10 newtons. Y 10 newtons supera lo máximo que puede valer la fuerza de rozamiento estática. Supera los 3,3 newtons que puede valer como valor máximo. Por lo tanto, no desesperemos. Y la respuesta que sacamos de acá, la conclusión que sacamos de acá, es que, bueno, simplemente descartamos una posibilidad. Descartamos de que el caso sea estático. ¿Sí? No lo es. Ok, ¿qué hacemos con eso? Bueno, si el caso estático es falso, entonces tiene que ser el caso dinámico el verdadero. ¿Sí? Entonces vamos al caso dinámico. Para el caso dinámico tomamos la misma ecuación dinámica que habíamos calculado antes, que era, teníamos la fuerza F, que valía 10 newtons, menos la fuerza de rozamiento, igual a masa por aceleración. Ok, la fuerza de rozamiento dinámica, ahora dinámica porque estoy probando el caso dinámico, es menos fuerza de rozamiento dinámica, que es coeficiente dinámico por normal, es igual a la masa del cuerpo, 1 kilogramo por aceleración. Lo que vamos a poder calcular acá de esta ecuación es la aceleración, porque todos los demás datos los tenemos, ¿sí? Entonces tenemos 10 newtons menos coeficiente dinámico, que vale 0,02, ¿sí? La normal, que la habíamos calculado en la ecuación dinámica vertical, valía lo mismo que el peso, ¿sí? Y en ese caso nos valía 10 newtons igual a 1 kilogramo por A. Ok, 0,2 por 10, esto me da 5. 10 menos 5 me queda 5 newtons. Divido 1 kilogramo, me queda 5 metros sobre segundo cuadrado. Ok, fíjense que esto va a pasar mucho. A priori, con los datos dados, nosotros no podemos asumir que el cuerpo va a estar quieto o va a estar moviéndose. A veces sí, a veces va a ser muy obvio que se va a estar moviendo, a veces va a ser muy obvio que va a estar quieto, y a veces no sabemos a priori, tenemos que hacer las cuentas. Cuando eso sucede, vamos a decir, bueno, supongo uno de los dos casos, supongo que está quieto. Si supongo que está quieto, igualo a 0 la ecuación y me fijo cuánto tendría que valer la fuerza de rozamiento estática. Si eso supera el valor máximo que puede valer, entonces rechazo esa posibilidad. Si vale menos que esto, menos que 3,3 o igual a 3,3, entonces es verdadero, ¿sí? Estoy en el caso estático. Bueno, si es falso, paso al dinámico y reemplazo por el valor de la fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Y bueno, lo que puedo hacer ahí es calcular con qué aceleración se va a estar moviendo el cuerpo, ¿sí? Una pequeña aclaración nada más. ¿Por qué hablamos de fuerza de rozamiento estática máxima o mínima? Bueno, porque supongamos que yo estoy en un caso estático. Yo estoy tratando de empujar una caja. De vuelta, el mismo ejemplo. Yo tengo una caja, tengo rozamiento y sobre esa caja, bueno, alguien está tratando de empujarla con una fuerza F. De vuelta, haciendo todo lo mismo, voy a llegar a las mismas ecuaciones, a las mismas conclusiones si le pongo los mismos datos.
Pero lo que quiero mostrar es lo siguiente, ¿sí? Yo tengo de vuelta X e Y como sistema de referencia y bueno, en la vertical llego a la misma conclusión, ¿sí? Que la normal es igual al peso y en X lo que pasa es que la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Ok. Supongamos que ahora estamos en el caso estático, ¿sí? Bueno, esta fuerza de rozamiento, si estamos en el caso estático, no podemos reemplazarla directamente por coeficiente estático por normal. No podemos hacer eso porque la fuerza de rozamiento estática es menor o igual a eso. Es decir, yo a priori no puedo decir que estoy en el caso máximo. No puedo afirmar eso, ¿sí? Entonces no puedo directamente decir la fuerza de rozamiento estática vale esto. No, ¿por qué? Porque si yo estoy tratando de empujar el bloque, yo hago una fuerza de 1 newton y no se mueve. Hago una fuerza de 2 newton y no se mueve. Una fuerza de 3 newton y no se mueve. Hago una fuerza de 4 y ahí pasa a moverse. Una vez que, supongamos que 4 newton todavía no se mueve y hago un poquitín más, ¿sí? Un cachitín más y se empieza a mover. Eso significa que hasta 4 newtons es el valor de fuerza de rozamiento estática máxima, ¿sí? El caso estático significaba esto igual a 0, esto igual a 0. Entonces digo fuerza es igual a fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Por lo tanto, en el caso estático, la fuerza de rozamiento estática no vale esto. La fuerza de rozamiento estática vale lo que valga la fuerza que está empujando el cuerpo, ¿sí? La fuerza neta que a la que se esté oponiendo la fuerza de rozamiento. De vuelta, si yo hago una fuerza de 1 newton, supongamos que la fuerza de rozamiento estática máxima, que es el coeficiente estático por normal, sea 4 newtons. Supongamos eso. Entonces, si yo hago 1 newton, estoy por debajo de esto, no se mueve. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento estática? 1 newton. Si yo hago 2, no se mueve, porque es menor a 4, pero no vale 4, vale 2. Si yo hago 3 newtons, tampoco se mueve. Si yo hago 4, tampoco se mueve. Estoy justo ahí, estoy justo al límite. Si yo hago un poquito más de 4, ahí se mueve. Ahí se mueve, yo superé este valor y ya no vale nada de esto. Ya si superé ese valor, tengo que hacer todo de vuelta, porque la fuerza de rozamiento ya no es estática, es dinámica. Y tengo que hacer las cuentas con el coeficiente dinámico, ¿sí? Eso lo podemos ver con una gráfica. Podemos decir, bueno, fuerza de rozamiento en función de la fuerza F que yo hago. Yo puedo empezar, como les decía, con una fuerza F de 1 newton. Fuerza F de 1 newton, tengo una fuerza de rozamiento de 1 newton. Hago una fuerza de 2, tengo una fuerza de rozamiento de 2. Hago 3 newtons y tengo una fuerza de rozamiento de 3 newtons. Hago 4 y pasa lo mismo, ¿sí? Tengo una fuerza de 4. Si yo supero ese valor, ¿sí? Si yo supero ese valor, acá yo tengo la fuerza de rozamiento estática máxima y esta fuerza F, en este caso, es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima, es decir, en nuestro ejemplo, 4 newtons. Eso quiere decir que yo puedo unir estos puntos con una lineal porque lo que vale la fuerza F vale la fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Es una lineal dependiente 1. Ahora, ¿qué pasa cuando yo supero eso? Bueno, paso al caso dinámico. Si yo a esta fuerza F supero este valor de rozamiento estática máxima, entonces paso a la fuerza de rozamiento dinámica. Y la fuerza de rozamiento dinámica vale el coeficiente dinámico por normal. Y como el coeficiente dinámico es más chico que el estático, siempre voy a estar con un valor de fuerza de rozamiento dinámica más chica que la estática. Es decir, voy a pasar, no sé, supongamos que acá está el valor de fuerza de rozamiento dinámica. Entonces, cuando yo supere ese valor, pum, sigo así. ¿Está bien? Cuando yo supere el valor de fuerza de rozamiento
estática máxima, yo hago una fuerza mayor a la fuerza de rozamiento estática máxima, ya la fuerza de rozamiento ya no equilibra a la fuerza que yo hago. Y bueno, vale siempre lo mismo, vale coeficiente dinámico por normal, ¿sí? Vale eso y vale siempre lo mismo, sin importar la fuerza que yo haga. Lo que va a pasar es que a medida que yo haga más fuerza, se va a acelerar más, porque la diferencia entre la fuerza F que yo hago y la fuerza de rozamiento dinámica va a ser mayor, ¿sí? Eso en el caso, en el ejemplo, uno lo ve porque uno en la práctica ve que si uno trata de empujar una caja, bueno, si no se mueve y se empieza a mover después del golpe, cuando se empieza a mover, vieron que cuando las dos superficies que están en contacto, en fricción, se está desplazando ya una respecto de la otra, es más fácil mover el cuerpo, más difícil es empezar a moverlo siempre. Por eso tengo que hacer más fuerza yo para poder empezar a moverlo. Tengo que superar este valor y una vez que lo supero, puedo hacer una fuerza menor y lo voy a estar moviendo, ¿sí? Bien, va a haber muchos ejemplos en donde ustedes tengan que elegir entre fuerza de rozamiento estática, fuerza de rozamiento dinámica. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, máximo de fuerza que yo puedo hacer o mínimo de fuerza que yo puedo hacer para que el cuerpo se mueva? Y así una infinidad de situaciones, ¿sí? Así que bueno, pueden empezar a implementar esto en la práctica y utilizar las consultas por cualquier duda que tengan.